Bien, como hemos estado anunciando en las redes sociales, lo que vamos a estar tratando en esta tarde es un tema que gira en torno a una de las preguntas que creo que más veces se ha formulado en la historia de la Iglesia, y es la de ¿cuándo vendrá Jesús? ¿Cuándo volverá el Señor? Todo cristiano sincero y que ame al Señor se ha preguntado alguna vez ¿cómo y cuándo? Sobre todo cuándo volverá Jesús. La Biblia nos provee de abundante información al respecto, especialmente cuándo y cómo, cuánto, en cuanto a cómo será su venida. Pero también nos da numerosos detalles en el respecto o en cuanto a las características del tiempo que tendrán que ver con la venida, con el regreso de Jesús. Y yo empiezo con una pregunta, no con la pregunta de cuándo, sino ¿por qué es que tú y yo nos lo hemos preguntado muchas veces y por qué la Iglesia se ha preguntado durante tantos años, tantos siglos, precisamente esto? ¿Cuándo vendrá Jesús? ¿Por qué durante 2000 años los creyentes de todas las épocas, generaciones y culturas se han preguntado ¿cuándo vendría el Señor? Y la respuesta es sencilla. Es que Jesús dijo que volvería, pero nunca nos dijo cuándo. Nos habló acerca de cómo sería su regreso. Reveló al apóstol Pablo cómo sería su regreso. Nos dijo algunas características del tiempo que viviría la humanidad cuando Él volviese, pero Jesús nunca dijo cuándo Él iba a volver. Así que este breve estudio tiene como objetivo aclarar o recordar las enseñanzas de Jesús al respecto de su segunda venida. Y lo hace para que los creyentes podamos afirmar nuestra fe y nuestra esperanza en su regreso. Y también para que aquellos que aún no creen en el Señor tengan la oportunidad de arrepentirse antes de que Él vuelva. Porque de la misma forma que el cielo existe y es eterno, y solamente por medio de la fe en Cristo y el arrepentimiento de los pecados podemos acceder al cielo, también el infierno, que existe, es eterno. Y si hay una recompensa eterna por la fe en Jesús, también hay un castigo eterno al rechazar ese ofrecimiento que Jesús nos hace por medio de su expiación por nuestros pecados. Así que este estudio tiene como objetivo también que si alguien nos está viendo en esta tarde y aún no ha entregado su vida a Cristo, aún no ha puesto su fe en Jesús, pueda hacerlo, para que haciéndolo tenga la opción de decidir. Porque déjame decirte que una vez que Jesús vuelva, ya no habrá más oportunidad para el arrepentimiento ni opción de elegir dónde queremos pasar nuestra eternidad, si en el cielo o en el infierno. Así que tiene un doble sentido, tiene un doble objetivo. Uno, para los creyentes, afirmar y reafirmar nuestra fe en Cristo, en su obra y en su promesa de que volvería, y hacerlo con esperanza, tranquilidad y fe. Y en segundo lugar, que los creyentes puedan escuchar este mensaje, los no creyentes puedan escuchar este mensaje y tengan la oportunidad de ponerse a cuentas con el Señor por medio del arrepentimiento de sus pecados, la confesión de sus pecados y reconocer que Jesús es Señor y Salvador de sus vidas. Y con esto, pues esperarlo, como estamos haciendo todos los creyentes. Y bien, los textos en los que vamos a trabajar en esta tarde-noche se encuentran principalmente en los evangelios sinópticos y los vemos en Mateo capítulo 24 y 25, en Marcos capítulo 13 y en Lucas capítulo 21. Mateo 24-25, Marcos 13 y Lucas 21. Te lo digo para que los puedas tener ahí a mano, porque vamos a estar moviéndonos por unos y por otros, viendo los diferentes versículos que nos hablan acerca de lo que Jesús enseñó y lo que Jesús no enseñó acerca de su regreso, de su venida. Porque esta es la gran pregunta. ¿Cuándo vendrá Jesús? Y vamos a responderla con la Biblia, y solamente con la Biblia. No voy a entrar en teorías, ni en doctrinas, ni corrientes de pensamiento, ni en lo que algunos teólogos dicen, opinan. No vamos a entrar en eso. Sencillamente nos vamos a basar en lo que nos enseña la Biblia, lo que Jesús dijo, ¿de acuerdo? Así que Mateo capítulo 24 y capítulo 25, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21. Así que vamos a ir directamente a Mateo, y en el capítulo 24 vemos que empieza diciendo
que Jesús advierte a sus discípulos de la destrucción del templo de Jerusalén. Lo vemos en los 2 primeros versículos. Y a partir del versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, que estaba enfrente de Jerusalén, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días fueron acortados. Entonces si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allá se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Versículo 30 del capítulo 24. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación, este linaje, hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá.
Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo el día en que éste no lo espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá a su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Bien, no vamos a leer el capítulo 25 porque da menos detalles, son dos parábolas de Jesús. Pero fijaros, este capítulo 24 es sinóptico, es decir, que nos dice lo mismo que podemos encontrar en el capítulo 13 de Marcos y en el capítulo 21 de Lucas, ¿vale? Nos dice lo mismo usando diferentes expresiones y en ocasiones diferentes palabras, pero el mensaje es exactamente el mismo. En este capítulo 24 vemos dos partes, porque aunque es profecía todo lo que Jesús está diciendo, una parte tuvo ya su cumplimiento en el año 70 después de Cristo con la destrucción de Jerusalén a mano de las tropas romanas, con el general Tito al frente. Ahora bien, en un momento del pasaje Jesús salta de ese año 70 que ya tuvo cumplimiento a lo que tendrá lugar en los últimos momentos, años o meses, épocas antes de que Jesús viniera de nuevo a la tierra. Y lo que vemos aquí es que sus discípulos estaban inquietos y estaban curiosos. Exactamente igual como tú y yo en algunas ocasiones. Los discípulos de Jesús pensaban, como muchos creyentes a lo largo de la historia, que el reino futuro de Cristo aparecería de inmediato, por lo que Jesús, viendo su inquietud y sus dudas, tuvo que hacerles saber que habría un tiempo de demora y que a pesar de esa espera, tendrían que mantenerse siempre vigilantes, preparados para el momento en el que Él llegara. Y de hecho, aquí nos habla y enseña con una parábola. Y Jesús se compara, para expresar esta realidad, se compara con un hombre noble que se va a otra tierra porque tiene que ser coronado rey para luego volver y establecer su reino. Bien, nos habla de un lugar lejano. De hecho, la palabra que usa es un hombre noble tuvo que irse a otro país lejano para recibir el reino. Los discípulos no entendieron esto en el principio, pero después, cuando ya Jesús resucitó y pudieron entender mucho mejor el mensaje que les quería decir, fueron conscientes de que Jesús, antes de volver a recoger a su iglesia, de volver a la tierra, tenía que irse al cielo, ser coronado en el trono celestial como Rey de Reyes y Señor de Señores, ocupar su trono allí después de haber cumplido su misión expiatoria aquí en la tierra y, después de un cierto tiempo, solo el Padre lo sabía, regresar a la tierra a buscar a su iglesia. Así que la comparación que Jesús hace con un viaje a un país lejano hacía resaltar en la mente de los discípulos también el hecho de que estaría fuera por un periodo indeterminado de tiempo, pero que ese periodo tal vez sería largo. Ahora, la cuestión que surge aquí es ¿cuánto duraría este tiempo de ausencia de Jesús? Bien, sabemos por lo que hemos leído y podéis leer en el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Lucas, podéis ver en los diferentes pasajes de la Escritura donde se nos habla, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, del momento en que Jesús venga de nuevo, en que si Jesús no dio datos con exactitud, ningún otro pasaje lo hizo. El momento de su regreso, solo el Padre lo conoce. Ni siquiera el Hijo, como Hijo, lo sabía. Como Hijo, en cuanto a su humanidad, lógicamente. Lo hemos leído, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Y aquí debemos hacer esta reflexión. Tal vez Dios haya retenido esta información con el fin de minimizar los peligros y los daños de su tardanza. Porque conociendo cómo somos, ¿verdad?, cómo es el corazón del ser humano, tal vez o quizás muchos se sentirían tentados a seguir el ejemplo del siervo malvado. Fijaros que después de Jesús compararse a través de una parábola con un hombre noble que va a recibir un reino para luego volver, la siguiente parábola que utiliza es la de este siervo malvado, es decir, que aprovechando que su señor no estaba, comenzó a beber, a emborracharse, a juntarse con malas compañías y a golpear a sus consiervos. Es decir, tal vez si supiéramos cuándo Jesús volvería, en lugar de velar y estar atentos, nos descuidaríamos, porque sabríamos exactamente cuándo Jesús volvería. Y
Dios no quiere que ninguno se pierda. El Señor no quiere que ninguno perezca. Personalmente creo que es mejor que no conozcamos el momento en que Jesús regresará, pues es probable que, no sabiéndolo, seamos fieles, más fieles que si lo supiéramos. No sabiéndolo, nos mantiene expectantes y vigilantes, listos para que en cualquier momento el Señor aparezca. Y es que Dios, mejor que nadie, conoce nuestro corazón. Así que, si no conocemos el retorno de Jesús en cuanto a su momento, no nos preocupemos. El Señor nos ha escondido esa información por nuestro bien y por nuestro beneficio, y porque Él es soberano y puede hacerlo. Así que no sabemos el momento porque Jesús no nos dijo cuándo volvería. Entonces, sí, hemos visto que Él dio a entender que la ausencia antes de su regreso sería una ausencia prolongada en el tiempo. Y tampoco nos dio detalles en cuanto al momento de su venida, sino en cuanto al tiempo. ¿Qué actitud debemos tomar tú y yo en este impasse, ¿no? En este tiempo de espera? Bueno, Jesús indicó, de nuevo lo vemos en el capítulo 25, versículo 19, que pasaría tiempo. Dice que después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Es la parábola de las minas, 10 minas o de los talentos. Es decir, ya vuelve a enfatizar que después de mucho tiempo Él regresará y rendirá cuentas con sus siervos. Insistió repetidamente en que su regreso tardaría en llegar, pero también en que sería un regreso repentino, súbito e inesperado. Y este hecho también, queridos hermanos y hermanas, nos tiene que mantener alerta, nos tiene que mantener en expectativa, no con ansiedad, pero sí con esperanza, ¿verdad? Expectantes ante lo que sabemos que acontecerá. No sabemos cuándo, pero sabemos que acontecerá. Y aunque será un evento repentino, un evento súbito, un evento inesperado, a los creyentes fieles no les tomará por sorpresa. ¿Por qué? Porque estarán esperando al Señor a la vez que trabajando, sin importarles cuándo será el tiempo, sino importándoles que Jesús volverá, sabiendo que Jesús volverá a buscar a su iglesia. Los creyentes no serán sorprendidos. Ahora, fijaros lo que dice en Lucas capítulo 21, versículo 34. Nos habla de que debemos velar, de que debemos estar atentos, de que debemos estar expectantes. ¿Para qué? Para no ser sorprendidos. Para no permitir que nuestros corazones, como dice aquí, lo voy a leer, se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Entonces, dice que vendrá de repente, estoy leyendo en Lucas 21, 34, entonces vendrá de repente sobre ellos ese día, el día del Señor, como un lazo. El Señor nos dice que velemos. Y yo aquí hago un paréntesis, y ya esto no está en el estudio, lo quiero compartir contigo en un segundo. Velar. Antes de este tiempo en el que nos han obligado a estar en casa, la gran mayoría de nosotros corríamos de un lado para otro, íbamos de un lado para otro sin detenernos, sin pensar, muchas veces afanados con muchísimas cosas. Y en ese correr de un lado para otro, tal vez muchos no pensaban en las consecuencias que podía tener el no tener su vida a cuentas con Dios. Bueno, este momento en que estamos encerrados en casa es una oportunidad para que tú y yo reflexionemos en que Jesús viene pronto y que debemos estar preparados. Los cristianos no serán sorprendidos porque estarán velando. Los cristianos de verdad, los cristianos que están atentos y velan por la causa de su Señor. Por eso Jesús decía, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, de las cosas que hemos leído antes, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas capítulo 1, versículo 36. Y aquí veo algo, y aquí veo una tensión entonces. Jesús nos dice que volverá, ¿vale? Y como vamos a leer ahora, también nos dice que volverá pronto, aunque nos hace ver que vuelvo pronto, pero todavía no, ¿eh? Y aquí veo una tensión que creo que es necesaria y que debemos tener en cuenta para vivir con esperanza y fe. Entre las últimas palabras que el Nuevo Testamento recoge de Jesús, hay esta declaración.
Apocalipsis capítulo 22, versículos 7 y 12. He aquí, vengo pronto. Los que se burlan dirán, muy bien, ¿y dónde está el cumplimiento de esa promesa? Y esto ya pasaba en los tiempos de los apóstoles. El apóstol Pedro en su primera epístola tuvo que confrontar a las personas que decían que ¿dónde estaba? ¿Por qué estaba tardando tanto el Señor? Bien, pues la respuesta la da también el apóstol, porque es que a Dios le interesa que ninguno se pierda, Al Señor le interesa que haya más personas que acudan al arrepentimiento. Por eso hoy día, hombres como yo, estamos aún recordando a los pecadores que tienen que arrepentirse. Que tienen que arrepentirse como lo he hecho yo, como lo hemos hecho millones de personas, porque no queremos ir al infierno, queremos pasar la eternidad con Jesús en el cielo. Así que Dios, en su misericordia, nos da la oportunidad de seguir proclamando las buenas nuevas de salvación y llamando a los pecadores al arrepentimiento. Pedro contestó en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos se arrepientan. Así que, hermanos, creo que es bueno que vivamos en la tensión entre el pronto y el todavía no. Y mientras lo hacemos, que hagamos su obra, realizando las tareas que Él nos encomienda hasta que Él regrese, hasta que Él vuelva. Amén. Bueno, hasta aquí hemos visto rápidamente, porque entiendo que es una hora en la que nos acercamos a la cena y no quiero tomar mucho tiempo, pero hemos leído el pasaje y hemos visto que Jesús dijo que volvería. Pero también dio a entender de que tardaría un tiempo en volver. Dice que volvería pronto, pero no dice cuándo. Y que en ese impasse, en ese tiempo en el que Jesús está por volver, tenemos una tarea, una misión que cumplir, que es la de proclamar el establecimiento del reino de Dios, proclamar las buenas nuevas de salvación, proclamar el mensaje de arrepentimiento, para que ninguno de los que oyen su palabra se pierdan y puedan ir al cielo con Jesús, evitando ir al infierno. Jesús sigue dando algunos detalles, y estos detalles nos hablan acerca de los tiempos, no del momento en que vendrá, es decir, en cuanto al momento, pero sí de los tiempos, las características que rodearán ese momento, y que nosotros debemos tener en cuenta. De hecho, Jesús comparó el mundo en el momento de su venida con el mundo en los tiempos de Noé. ¿Sabéis? A pesar de las advertencias, a pesar de la predicación de Noé, a pesar de la construcción del arca que duró 100 y tantos años, 120 años creo, y la recogida de los animales que entraban en el arca, las personas de la generación de Noé no hicieron ni caso a Dios, porque no estaban preparadas. En realidad, ninguno creía, aparte de Noé y su familia, que llegaría un juicio de Dios. Para ellas, el día del diluvio había amanecido como cualquier otro día. Salió el sol, empezaron a hacer sus tareas cotidianas, hicieron sus planes para sus comidas, como dice Jesús, su trabajo, sus fiestas, sus bodas, celebraciones. Sin embargo, aquel día trajo consigo el final del mundo, como ellos lo habían conocido hasta ese momento, y todos desaparecieron, salvo Noé y su familia. De la misma forma, el mundo actual, el mundo que será cuando Jesús vuelva, seguirá adelante haciendo sus propios planes, dando la espalda a Dios. Un mundo ciego, sordo ante las advertencias, hasta el día en que Jesús regrese. Y ahí dice, como hemos leído, que entonces las naciones de la tierra lamentarán y gimirán, llorarán ante ese día de juicio. Y aquí Jesús, para destacar el hecho de que puede ser cualquier día, como lo fue el día del diluvio en los tiempos de Noé, dice a sus discípulos, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado, dos mujeres moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. ¿Por qué Jesús dice esto? Bueno, lo que está queriendo transmitir es que será un día en el cual las personas, la gente, estará dedicada a sus tareas cotidianas, y de repente, de forma súbita e inesperada, el Señor vendrá. De hecho, el verbo tomado será tomado viene del griego paralambanetai, paralambanetai, que significa llevado consigo o recibido. Jesús mismo prometió, yo vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. O sea, que los que son tomados, o en palabras del apóstol Pablo a los tesalonicenses, arrebatados, arpazo, son recibidos en la presencia de Jesús para estar con Él eternamente. Y son tomados por el propio Jesús. Ahora bien, aquí también dice que uno será tomado y otro dejado, de forma súbita, inesperada. El verbo
Afietai, de dejado, significa dejado atrás, como aparece en Marcos capítulo 1, 18 y en el 20. ¿Dejado atrás para qué? Pues para enfrentarse con la ira de Dios y con los juicios del Señor. En otras palabras, y eso es importante, si no crees en Dios, o eres un creyente y tu vida no está a cuentas con Dios, te has alejado de Él, estás viviendo en pecado, estás viviendo arrastrándote y volviendo a los pecados del pasado. Yo no voy a poner en duda tu salvación, ni mucho menos, pero la Biblia nos advierte que debemos guardar nuestra vida en santidad para el Señor. La Biblia nos advierte que debemos guardarnos para ese día, vivir despiertos como las personas que Dios ha diseñado, hombres y mujeres del día y no de la noche. ¿Por qué? Porque ese día nos hace entender de que no habrá advertencia previa, ni oportunidad para prepararse en el último minuto. Uno será tomado mientras hacía sus cosas diarias y el otro será dejado mientras hacía esas mismas cosas. Y esta misma verdad se presenta, pues como vemos aquí en el capítulo 25, con la parábola de las 10 vírgenes. 5 estaban preparadas y otras 5 no lo estaban. Y no pudieron hacer absolutamente nada. Las preparadas se fueron con el Señor, las que no estaban preparadas fueron dejadas y sufrieron las consecuencias. Así que todo esto nos recuerda, mis amados hermanos, que a pesar de la tardanza, siempre, guarda esto en tu corazón, a pesar de la tardanza o del tiempo que Jesús ha estado ausente, siempre debemos considerar el regreso de Cristo como inminente. Sin saber cuándo, no nos importa cuándo, pero sabemos que vuelve y que lo hará de forma en que nadie lo espere, cuando menos lo espere. El mundo, la iglesia, cuando menos lo esperemos, el Señor volverá. Así que velemos y estemos atentos. Por eso, el énfasis que yo quiero poner en este estudio, además de recordar los pasajes que nos hablan acerca del regreso de Jesús, para reafirmarnos en su regreso, porque Jesús dijo que volvería y lo creemos. Amén, creemos que Jesús volverá. El énfasis, la importancia es el estar preparados. El estar preparados. Así que Jesús mismo, con el objetivo de dar mayor fuerza a esta exhortación de estar siempre preparados, volvió a repetir el hecho de que nadie conoce el momento de su regreso, ni siquiera el Padre. Lo dice en diferentes ocasiones. Nadie conoce ese momento. Y es verdad que esto era difícil de entender para sus discípulos, porque hasta ese momento Jesús, de una forma u otra, a ellos sí les había revelado los misterios y los secretos del reino de los cielos. Pero esto les dejó un poco en ascuas, sin saber qué hacer. Por eso, justamente antes de que Jesús ascendiera al cielo, si recordáis, en Hechos capítulo 1, versículo 6, aparece otra vez esta escena con los discípulos preguntándole al Señor: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Volverás a reinar en esta generación? ¿Lo veremos nosotros? A lo que Jesús les contesta: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 7 de Hechos capítulo 1. No os toca a vosotros. Y sabéis, esta misma respuesta de Jesús es para ti y para mí. No nos toca a nosotros saber los tiempos, saber los momentos. Solamente es potestad del Padre conocer ese día y esa hora. Hermanos, no es asunto de nuestra incumbencia saber cuándo Jesús volverá. Nuestra incumbencia, nuestra responsabilidad es estar preparados para cuando Jesús vuelva. Es vivir a la expectativa y vivir santificados, apartados, guardados y preparados, listos, hasta que Jesús vuelva. Lo que a nosotros nos corresponde en palabras del propio Jesús, en el versículo 8 de Hechos capítulo 1, justo después de lo que les dijo a sus discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, lo que Jesús está diciendo es: no os importa a vosotros cuándo volveré. Y esto, mis amados hermanos, elimina todo intento de establecer fechas, dar sugerencias acerca del momento e incluso de predecir, como muchos hacen, la estación del año en que Cristo podría regresar. Jesús no da ningún detalle en cuanto a estos hechos, a estos factores. Y nosotros no deberíamos perder ni un solo instante de nuestra vida intentando ver cuándo Jesús lo haría. Si Él no nos lo ha dicho, es que no necesitamos saberlo. Solamente necesitamos saber que Él volverá y que será pronto. Y es que la palabra del Señor nos deja claro
que la intención de los creyentes deben ser dos cosas, ¿no? Una intención que tiene dos vertientes. Uno, fijar nuestros ojos solamente en Jesús. Fijar solamente los ojos en Jesús, como nos recuerda el escritor de la carta a los Hebreos. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y en segundo lugar, ocuparnos en la tarea de cumplir fielmente con la gran comisión. Esto fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos justamente antes de ascender. No os importa cuándo voy a volver, no os preocupéis por eso. Ahora bien, vais a recibir poder de Dios para ser testigos, para predicarle a todo el mundo el evangelio del reino. Así que ellos se quedaron mirando hacia Jesús y los ángeles les dijeron, ¿por qué miráis hacia arriba? De la misma forma en que lo habéis visto irse, lo veréis descender. O sea que nos da un dato en cómo Él volvería, pero no nos dice cuándo. Ahora, mientras Él vuelve, sí nos dice lo que debemos hacer. Y es predicar el evangelio, es llevar las buenas nuevas de salvación a toda criatura. De hecho, el capítulo 24 hemos leído, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Y su Señor le dijo, ya en el versículo 21 del capítulo 25, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así que lo que Jesús quiere que hagamos es que trabajemos, que lo sirvamos, que prediquemos su palabra, que llevamos adelante la gran comisión, para que cuando Él venga nos encuentre velando, nos encuentre despiertos, nos encuentre sirviendo con las manos en el arado, llevando las buenas nuevas de salvación. De hecho, un escritor bíblico del Nuevo Testamento que habla bastante de este evento del regreso de Jesús es el apóstol Pablo, y lo que hace es reforzar la enseñanza precisamente de lo inesperado de su venida. A los tesalonicenses, que estaban muy preocupados en la venida de Jesús, les tuvo que enseñar y exhortar, los tuvo que corregir en cuanto a algunas de sus ideas. Y lo que Pablo hace es reforzar estas advertencias de Jesús, reconociendo que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y un ladrón no avisa. Un ladrón cuando va a un lugar y asalta la casa no avisa. Pues Jesús vendrá de esa misma forma. Vendrá sin avisar, sin que nadie se lo espere. Con todo, los creyentes no seremos tomados por sorpresa. Y cuando me refiero a creyentes, hablo de hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres que creen, que siguen y que obedecen al Señor, que viven vidas, entregadas y consagradas a Dios. Y no seremos pillados por sorpresa por el hecho de que conozcamos el día y la hora, no, sino porque, como dice la palabra, somos del día. Es decir, vivimos a la luz de la palabra de Dios, no personas de la noche que pertenecen a las tinieblas y a la maldad. Así que, amados hermanos, los creyentes que no están buscando el día y la hora, sino que están esperando por el día y la hora, haciendo la voluntad de Dios, son creyentes que se mantienen y se mantendrán vigilantes, en control de sí mismos y de sus vidas, protegidos por la fe y el amor como una coraza, y con la esperanza de la salvación como un yelmo, como un casco que protege nuestros pensamientos y nuestro corazón. Serán hombres y mujeres que, como el apóstol Pablo, mantienen un intenso deseo, anhelo de que Cristo vuelva, de que Cristo aparezca, porque lo aman y porque confían plenamente en Él. De hecho, la esperanza del apóstol Pablo nunca estuvo atada a una fecha determinada, a un día o a una hora, sino al Evangelio que pronunciaba al cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento y llamaba a una confiada existencia en esta tierra. Pablo estaba confiado en que todo lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento se había cumplido, se estaba cumpliendo y se cumpliría. Y por eso Pablo estaba tranquilo y les decía a sus hermanos, no os preocupéis por el día ni la hora, solamente velad y estad preparados, porque el Señor vendrá como ladrón en la noche. Amén. Bien, pues así debemos ser nosotros, así debemos ser nosotros. Algo que muchos creyentes, a mí como pastor, me preguntan habitualmente es, pastor, ¿esta señal es una de las señales que deberíamos esperar? Esto que está pasando, esta pandemia, estas guerras, esos terremotos, esos tsunamis, esos conflictos que hay en los hogares, en las familias, son muchas personas las que me hacen estas preguntas todo el tiempo. Bien,
yo voy a responder a esta pregunta haciéndote una pregunta. ¿Qué lugar ocupan las señales de las que Jesús habló en su retorno, en su venida? Jesús advirtió en contra del peligro que acarrea el exceso de atención a las señales. Es peligroso, queridos hermanos, estar constantemente mirando hacia las señales. Habló también acerca de los falsos cristos, esos falsos mesías, o como vemos incluso hoy día, esos ungidos que dicen tener una unción especial o mayor unción que otros. Porque dice que usarán señales para engañar, si fuere incluso posible, a los escogidos, es decir, a los creyentes. Jesús también explicó que las guerras y los rumores de guerras no son señales, ¿vale? Él nos está diciendo que es necesario que estas cosas sucedan, sencillamente porque son, junto con las hambres, las pestes, los terremotos, las persecuciones, la apostasía, los falsos profetas o el aumento de la maldad, todas estas cosas son características de la era en la cual los creyentes íbamos a vivir entre su primera venida y su segunda venida. Él no está diciendo que estas sean señales. Está diciendo que son características del mundo en el cual viviría la Iglesia desde el momento en que Jesús vino hasta el momento en que Jesús volverá. O sea, estos 2000 años de momento, lo que falte, que hay entre la venida de Jesús y la segunda venida de Cristo, son las características que Jesús nos está mostrando en este pasaje. ¿Saben? Por muchos años he escuchado a creyentes que han querido buscar señales y han querido identificar señales de los últimos tiempos. Mira, déjame decirte algo. Cuando Jesús habla de últimos tiempos, esos últimos tiempos empezaron en el momento en que Jesús vino a la tierra. Y llevamos ya 2000 años de últimos tiempos. Es lo que Jesús literalmente está diciendo. Así que todo esto son características, no señales, que nos recuerdan que en medio de esa era, en medio de esa sociedad, en medio de ese mundo, nuestra responsabilidad es esperar a Jesús y mientras tanto predicamos el Evangelio en todo el mundo. En todo el mundo, porque Él dice que Él volvería cuando el Evangelio fuese predicado en todo el mundo. Así que aún nos queda tarea por delante. Por lo tanto, hermanos, en lugar de centrarnos en las señales, debemos tomar una postura firme e inquebrantable de fidelidad hacia el Señor Jesús. Y levantar nuestra cabeza, mirar al cielo, con los pies en el suelo, siendo realistas y siendo conscientes de la realidad que estamos viviendo, pero nuestros ojos no deben estar puestos en las señales, sino en Jesús y en su palabra, en su verdad. Debemos mantener nuestra atención centrada en el Maestro, porque ese mismo Jesús que vimos ascender, lo veremos descender. Nuestra redención está cerca, como dice Lucas capítulo 1, versículo 28, y será una redención que vendrá del cielo. Así que, hermanos, hermanas, si eres uno de los que busca señales, identificar señales, yo te animo, yo te exhorto a que dejes de hacerlo. Allí no vas a encontrar absolutamente ninguna respuesta a lo que Jesús quiere decirte cada día. Es más, quienes buscan señales no buscan a Jesús. Quienes se fijan en las señales dejan de mirar a Jesús. Y todos ellos, y te lo digo por experiencia, porque vivo rodeado de muchas de estas personas, son personas que viven sin paz en el corazón, confundidos y que además confunden a otros. Ahora bien, los verdaderos creyentes no somos así, no son así. Los verdaderos creyentes esperan no tanto por el día en sí, en cuanto a un día y una hora, sino por Jesús. Esperamos por Jesús. Esperamos a Jesús. Esperamos el glorioso momento de nuestro encuentro con Él en las nubes. Y lo hacemos con paz y con esperanza en nuestros corazones. Querido hermano, querida hermana, no mires a las señales, porque lo que Jesús te está mostrando es una realidad, la realidad del mundo en el cual vivimos. Y las señales del Hijo del Hombre, Él las mostró aquí. Será como un relámpago que atravesará del oriente hacia el occidente. El oriente, Jerusalén, allá donde Jesús vendrá a establecer su reino milenial sobre la tierra. Será como una luz brillante que será vista en toda la tierra.
y en un abrir y cerrar de ojos, como dice Pablo a Tesalonicenses, seremos arrebatados, seremos tomados, seremos sacados de esta realidad y entraremos a la nueva realidad de Dios, la realidad plenamente espiritual y gloriosa y eterna con Jesús. Así que, mis amados hermanos, ni confundamos ni nos dejemos confundir, ni nos confundamos nosotros mismos ni dejemos confundir. Jesús no nos dijo cuándo vendría, nos dio detalles de cómo sería su venida, pero no sabemos ni el día ni la hora. No dejes que nadie te engañe poniendo días, poniendo fechas, poniendo meses, poniendo horas. Jesús nos dijo que Él vendría y lo haría de forma inesperada, súbita, repentina, sin que nadie se lo espere. Y que por lo tanto tú y yo debemos estar preparados, deberíamos estar velando, despiertos, con el corazón puesto en el cielo, porque ahí está nuestro tesoro. Y deberíamos estar trabajando, sirviendo y predicando el Evangelio del Reino a toda criatura. Así es como el Señor espera encontrarnos cuando Él vuelva. Y quiero concluir recordando lo que la gracia salvadora de Jesús nos enseña. Y es que, como dice el apóstol Pablo a Tito, debemos vivir renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos entonces en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor y gran Dios y Salvador, Jesucristo. Bienaventurada, plenitud de bendición, plenitud de felicidad y de gozo recibidas gracias al favor bondadoso y merecido de nuestro Dios. Y es que, mis amados hermanos, aunque los creyentes hemos sido bendecidos ya en el presente, nos espera mucho más y mucho mejor en el futuro. Soli Deo Gloria. A Dios sea la gloria. Amén. Amén. Bien, espero que todo lo que hemos dicho, y recapitulo en 2 minutos, haya sido de bendición para tu vida, haya confirmado y reafirmado tu corazón en la palabra y solamente en la palabra, y te haya recordado las verdades del Señor. El Señor dijo que Él volvería. Nos dice que lo haría pronto, pero sabemos que Dios no mide el tiempo como lo medimos nosotros. Para Él, que vive en la eternidad, un día son como 1000 años, 1000 años como un día. Él nos dijo que volvería pronto, pero que antes tenía que irse a un lugar lejano, tenía que ir al cielo, a sentarse en el trono y estar a la diestra del Padre, y después volver a buscar a su iglesia. Pero mientras Él estaba ausente, la iglesia tenemos una misión doble: velar, estar atentos a Él, a su palabra, a la voz de su Espíritu Santo, tener los ojos puestos solamente en Jesús, no en los hombres, no tener ningún tipo de esperanza en la humanidad ni en el ser humano, porque no hay esperanza en el ser humano. Es más, Jesús dijo, o la Biblia nos enseña, mejor dicho, maldito el hombre que confía en el hombre. Debemos confiar y esperar solo en Jesús, solo en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y debemos hacerlo guardando nuestras vidas en santidad, en pureza, en consagración a Dios, mirándole solo a Él, imitando su ejemplo y siguiendo el ejemplo de aquellos que siguen el ejemplo de Jesús. Y en segundo lugar, trabajando. ¿Cómo? Sirviendo al Señor y sirviendo a esta generación, llevándoles el bendito Evangelio de Jesucristo. Y es que Cristo vino, Dios encarnado vino a la tierra para morir en expiación por los pecados de la humanidad. Y que todos aquellos que reciben a Jesús como Señor y Salvador, arrepintiéndose y confesando sus pecados a Dios, Dios les da la potestad, les da la posibilidad de ser hechos hijos de Dios. Esos, si permanecen hasta el fin, si perseveramos hasta el fin, seremos tomados con Él y arrebatados en un día y una hora que nadie sabe. Jesús no nos lo dijo, porque dijo que el Padre lo tenía en su sola potestad y que nadie lo iba a saber, ni siquiera los ángeles del cielo. Mientras tanto, deberíamos velar y estar preparados para que el día y la hora, cuando lleguen, seamos hallados fieles, con la cabeza, los ojos mirando hacia el cielo, porque de allá vendrá nuestra redención. Amén. Pues bien, hermanos y hermanas, he llegado a la conclusión de este breve, como habéis visto, breve estudio, pero creo que concluyente y que trae luz a un evento que es la pregunta que todos nos estamos haciendo desde que hemos venido al Evangelio. ¿Cuándo vendrá Jesús? La respuesta la da la Biblia. No se sabe. No lo sabemos. Y no debemos buscar fechas, días ni horas. Debemos buscar al Señor.
No debemos esperar por el día, debemos esperar por el Señor, que vendrá un día. Y mientras tanto, no quedarnos de brazos cruzados, esperando que otro haga lo que el Señor nos ha pedido a nosotros, sino proclamando las buenas nuevas del Evangelio y de salvación, proclamando el arrepentimiento de pecados, proclamando que la salvación es solamente por la fe en Cristo, que solo Cristo puede salvar, no hay ningún otro intermediario, no hay ningún otro medio, no hay ningún otro hombre o mujer que pueda acercarnos al Padre ni proveer de salvación, solo Jesucristo. Eso es lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra del Señor, y quien enseñe lo contrario miente y engaña. Y es lo que proclamamos, con humildad, con fe, pero con autoridad. Amén. Así que, hermanos y hermanas, esperemos juntos, como un solo pueblo, de corazón al Señor. Esperemos por su venida, esperemos con esperanza, esperemos con fe, esperemos con paciencia y perseverancia, y esperemos amándonos los unos a los otros y predicando el Evangelio de Jesús a todos aquellos que aún no lo conocen, porque como dice el apóstol Pedro, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos puedan arrepentirse. Aún están a tiempo. Amén, aún están a tiempo. Así que esperemos al Señor, no sabemos cuándo volverá, pero sabemos que volverá. Y mientras tanto, firmes y adelante, proclamando la voluntad de Dios, proclamando la salvación de Jesús. Que el Señor os bendiga muchísimo, y si el Señor lo permite, estaremos de nuevo con todos vosotros el viernes a partir de las 8.